Doctora, tengo, o sea, muy buenas noches. Les voy a dar a continuación, les voy a exponer y explicar sobre la oración y el párrafo en un texto académico. Para empezar, les voy a dar a conocer mis integrantes. Kiara Alexandra, quien es mi persona, va a exponer. Está Elmer Alvarado, Quique Guevara, Ariana Rioja y Willy Andrade. Para empezar, tenemos los principios fundamentales de la redacción. Les voy a dar un pequeño contexto. Son todas las producciones orales y escritas que se realizan en el ámbito académico. Eh, son, está la precisión, están las palabras y datos exactos. Sin, sin dar más redundancia, simplemente ponemos palabras y datos concretos, exactos, sin alargar mucho el texto. Después, esta claridad. Eh, en claridad es un lenguaje sencillo, oraciones bien construidas, párrafos con un orden lógico. Si bien es cierto, para que tenga sentido la oración o los párrafos, deben tener un cierto orden y además deben haber simplemente palabras y palabras concretas sin más redundancia. Como consiguiente, tenemos lo que es brevedad. Empieza. Como consiguiente, Él se robe. No, no sale. Solamente salgo con tu clave de. Ha quedado congelado él. Sí, pues. No, no sale. ¿Por qué no hacerlo mejor? Es que él está practicando mi celular. Y ahí. Y empiezan nuevamente. ya. Como consiguiente, tenemos lo que viene a ser brevedad. La brevedad, ¿qué implica? Simplemente es información pertinente en menor número de palabras. Si bien es cierto, brevedad, su mismo nombre lo dice, no hay que abarcar demasiadas palabras para rellenar demasiado texto. Simplemente cosas fáciles y concretas para que se pueda entender mucho mejor y no se torne un tanto aburrido. Como último, tenemos lo que es formalidad. Es el uso de idioma en el nivel adecuado de ese tipo de comunicación. Vas a adecuar tu lenguaje según el tipo de público que tengas. Digamos, si estás frente a las personas adolescentes, tienes que adecuar y modificar tu tipo de lenguaje. Si bien es cierto, de repente estás con personas ya un poquito más avanzadas, superiores, de repente puedes tornar tu lenguaje un poco técnico para que puedan contrastar con lo que vas a decir. Allá. Claro, correcto. Como consiguiente, está qué es el párrafo. Bien, el párrafo se define como una unidad que dé sentido a una forma, a un texto. Digamos, es una unidad visual puesto que es fácilmente reconocible por el lector como una porción de texto constituido por un conjunto de oraciones. Pero además es una unidad que da sentido porque en él se expone una idea de sentido con respecto de un principio a fin. En el párrafo tenemos dos tipos de párrafo. Está el simple y el compuesto. En el párrafo simple es de una sola oración, es decir, no hay más texto, es solo una oración. Y en el compuesto son dos o muchas más oraciones, es decir, ya se torna un texto un poco más largo y amplio. Después tenemos lo que vendría a ser la oración. La oración am, es un conjunto ordenado y lineal de palabras que expresan en su totalidad una información completa y reconocible. Y la oración se divide en lo que viene a ser la precisión y la formalidad. En este caso, precisión, les voy a leer un pequeño ejemplo. Nuestro ejemplo de precisión es la Corte Constitucional aceptó las medidas cautelares. La precisión está conformado ¿por qué? Por un verbo. No, disculpen, es un sujeto para empezar. En este caso, el sujeto vendría a ser lo que es Corte Constitucional. Está también un verbo conjugado que sería acepto. Y por último, ya está el complemento, que son las medidas cautelares. Sin embargo, la formalidad ya abarca mucho más que solo uno de cada cosa. Es decir, tiene varios sujetos
tiene dos o más verbos conjugados y pues los complementos que van a darle sentido y forma al texto. Eso vendría a ser con respecto a oración. Después tenemos lo que es la coherencia. La coherencia se refiere a la unidad de sentido de un texto. Es decir, con una unidad aludimos a la unificación, a la idea de que un texto debe tratar de un tema y solamente de un solo tema. Solo si éste va a tener coherencia, se puede concebir como tal. Si no, se va a tratar de un punteo de oraciones inconexas, es decir, no se va a entender ni mucho menos va a tener coherencia. Por un lado, hablamos de coherencia global cuando nos referimos a la unidad de sentido del texto completo. Por otro lado, vamos a necesitar que dentro de cada párrafo las ideas estén conectadas entre sí, como ya lo mencionaba, tienen que conectarse y entrelazarse para que no sea un texto inconexo. Después tenemos lo que vendría a ser la cohesión. La cohesión se entiende por cohesión a las relaciones de conexión que se establecen entre los diferentes elementos del texto. Esta propiedad se refiere a las articulaciones mediante los cuales se logra la intersección entre los enunciados. En cohesión tenemos 5 tipos de cohesión. Está la cohesión gramatical. Dentro de la cohesión gramatical tenemos dos tipos, que está la endofórica y la exofórica. La endofórica vendría a ser algo que está dentro del texto. La exofórica vendría a ser algo que ya está fuera del texto. Después tenemos la cohesión referencial. La cohesión referencial integra una serie de mecanismos gramaticales y léxicos de tipo fórico que establecen vínculos de carácter sintáctico entre las entidades discursivas. Después está la cohesión de los conectores, elementos que ponen en conexión diferentes partes de un texto o diferentes textos. Por ejemplo, los conectores más comunes y más usados vendrían a ser por qué, por lo tanto, puesto que, por eso, por esa razón, en consecuencia, y más conectores. Después tenemos lo que vendría a ser la cohesión por elipsis. Este consiste en sustituir de un texto un elemento expreso por un elemento tácito. Así se hace referencia a un objeto o evento que no aparece escrito, pero que ya se sobreentiende. Por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplo también. Un ejemplo muy claro sería, estuve en casa mientras mi hermano salió a comprar una pizza. Es decir, se omite ya el pronombre yo. Así viene a ser una cohesión de elipsis. Ya se emite algo que ya se sobreentiende sin decir el cierto pronombre. Después tenemos lo que vendría a ser la cohesión del léxico. Es un, Es un mecanismo cohesivo por medio del cual se van enlazando palabras dentro de un texto. Estas palabras pueden ser términos idénticos, pueden ser sinónimos, términos basados en la relación de la hiponimia y más. Dentro del léxico, ¿qué tenemos? Están las repeticiones, está la sinonimia, la hiperonimia y la cadena semántica. Bueno, y finalmente les voy a dar pasos para redactar un texto con contexto. Como primer paso tenemos seleccionar las frases claves. Si bien es cierto, ya tenemos un texto o un párrafo determinado, de ahí es que vamos a sacar y seleccionar unas frases que ya creamos conveniente. En el paso número 2 tenemos un repaso cómo se debe redactar las diferentes oraciones. Es decir, con el paso número 1 ya fuiste seleccionando algunas frases claves. Con el paso número 2 ya vas volviendo a elegir de las frases claves que has elegido, o sea, con algo que va a dar mucho más coherencia. Y por último, tenemos el paso número 3, que se redacta el párrafo uniendo las frases. Si bien es cierto, ya seleccionamos nuestras frases claves, ya volvimos otra vez a revisar para ya seccionar otra vez nuevamente. Y por último, ya con nuestras frases ya elegidas, empezamos a redactar un texto que sea mucho más pequeño y tenga mucha más coherencia y se pueda entender a lo que queremos llegar. Y todo esto vendría a ser relacionado con nuestro tema
Muchas gracias.